Pues nos da mucho gusto de nuevo otra tarde más de Shabbat. Para los que tenemos ya algunos años guardando este día, este séptimo día, como está escrito, el cuarto mandamiento, nos da alegría saber que este día lo podemos reservar para el descanso, para escuchar la palabra, para estar en familia. Y pues les damos la bienvenida a todas y todos aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González. Saben que este mensaje lo grabamos para el canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y cada vez tiene más seguidores que están escuchando estos mensajes grabados que transmitimos desde aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la gente que sigue el canal por internet. Y el día de hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie que ya han estado siguiendo. Hoy es ya el cuarto mensaje, si no me equivoco, de esta serie que hemos llamado Conociendo la Identidad del Mesías. Y ya para esto, pues hemos estado repasando algunos temas, ¿verdad? Comenzamos con este primer tema que llamamos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A manera de pregunta basada en Mateo 16. Fue el primer mensaje de la serie. Luego vimos este otro que le llamamos ¿se predica un falso Mesías? A manera de pregunta, y es parte de un pasaje de 2 Corintios 11, donde Pablo le reclama a la congregación de Corinto de haber sido engañados con un falso Mesías. Como el día de hoy, por desgracia, hay muchos Mesías que se predican y que no son precisamente el Mesías bíblico. Y la quincena pasada estuvimos hablando de este tema, ¿se recuerdan? Que le llamamos ¿quién es Yeshua HaTzadik? Basado en Hechos 7:52, donde los apóstoles le reclamaron a los líderes judíos de aquel tiempo, diciendo: ¿a qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del Tzadik, del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron, refiriéndose a Yeshua, nuestro Mesías. Yo voy a continuar con la segunda parte de este tema, que la vez pasada nos quedamos a la mitad, son casi 60 láminas que hemos investigado sobre este tema, que ya decía, hermanos, que es un tema en el cristianismo. Yo por 30 años, de verdad, nunca escuché hablar del tema del Tzadik, del justo, que es toda una doctrina muy desarrollada dentro del judaísmo y que hoy estamos compartiendo con ustedes para darnos cuenta de la riqueza de estos temas que nos perdíamos por ignorar nuestras raíces hebreas. Así es de que rápidamente quiero dedicarle unos 5 minutitos para repasar rápido las láminas que vimos la vez pasada, para que al menos se recuerden, para que se conecten y digan: ya sé, ahora sí, ¿dónde nos quedamos? Empezamos por la definición de lo que es un tzadik, y dijimos que viene esta es una palabra hebrea que se traduce como justo. Aunque este vocablo ya traducido al español se queda muy corto en significado, como muchos términos que se traducen del hebreo al español y no alcanzan a abarcar toda la amplia gama de significados. Sobre todo este término que se remonta al tiempo del judaísmo del Segundo Templo, la época histórica en la que vivió Yeshua, nuestro Mesías. Y dijimos que en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, se señalan una serie de virtudes y obras de justicia que distinguen a los tzadikim, a los justos, del resto de los hombres. Y se recuerdan que vimos, por ejemplo, las virtudes que se presentan en Ezequiel capítulo 18, donde hablamos de 14 virtudes y actos de justicia de un tzadik. Entre otras cosas, que se decía que él tiene apego al derecho y a la justicia, ¿verdad? Que no dirige su mirada a los ídolos, que no viola a la mujer del prójimo, que no oprime a nadie, que no roba, que da el pan al hambriento, que cubre al desnudo. Entre otras cualidades que vimos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, sobre lo que es un justo, un tzadik. También hablamos de las virtudes del tzadik en el Salmo 24, este pasaje tan conocido que pregunta: ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Y aquí mismo el Salmo 24 dice: solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Y se refiere a un justo, a un tzadik. También dijimos que otra de las definiciones básicas de un tzadik es aquel cuyos méritos sobrepasan su iniquidad. O sea, si se pone en la balanza los méritos justos
y los pecados, los errores de un justo sobresalen más las obras de justicia que sus errores. Y de hecho, se define como alguien que no solo evita el pecado, sino que tampoco siente inclinación por él. Cosa que el día de hoy es muy raro, ¿eh? ¿Quién no siente inclinación por el pecado? La naturaleza del hombre así es, el hombre caído va hacia el pecado, pero un justo tiene su mira puesta en cómo agradar al Señor y cómo hacer lo que es de su agrado. Y ahí estamos pasando imágenes como de Abraham, ¿verdad? Que son de los hombres justos señalados en la Escritura. Y la pregunta de cómo se llega a ser un sadik, un justo. Dijimos que el ser hecho un justo es posible solamente por la voluntad divina, ya que solamente Dios es quien puede colocar a alguien en esa condición, pues como dijo el rey Salomón, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de mi pecado? O sea, en pocas palabras, nadie puede declararse a sí mismo justo, sino solamente Dios es quien le atribuye a una persona que él elige esa esencia de su justicia para que pueda vivir como un justo. Pero solamente Dios es quien tiene la capacidad de declarar a alguien justo. Y luego también dijimos que una vez que el Señor declara a alguien justo, desde luego que se espera que esa persona haga obras de justicia. Y las obras de justicia no son como lo enseñaban en el catolicismo, dar limosnas y ayudar al necesitado para adjudicarse la justicia por uno mismo, sino la justicia desde el punto de vista bíblico, hacer obras de justicia, es obedecer los mandatos de Yahweh, hacer su voluntad, en eso consiste. De manera pues que un sadik es aquel que ha recibido la bondad inmerecida de Yahweh, que lo ha puesto en la condición de justo y que al estar en esa condición sin culpa, ha decidido vivir una vida de justicia en obediencia a la Torá. Que eso es realmente lo que significa ser un justo. Y luego preguntábamos que en base a estas definiciones de lo que es un sadik, la pregunta es ¿cómo se llega a ser un sadik? La pregunta, ¿quién puede ser un sadik? Porque verlo desde este punto de vista, alguien que obra con justicia, pudiera decir uno, oye, pues es prácticamente imposible que nosotros podamos ser una persona justa o alcanzar ese nivel espiritual que la Biblia marca. Y aquí ya dijimos que el Talmud, que es el libro de tradiciones judías, dice que un sadik se puede llegar a ser si para empezar hacemos techuvá. Y ya dijimos techuvá es hacer un arrepentimiento sincero. Y lo segundo es controlar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación a hacer el mal, lo que los judíos le llaman el yetzer hara, que eso es la inclinación que todo hombre y mujer tenemos a lo malo, a lo pecaminoso, y que no podemos muchas veces controlar a voluntad. Solamente el Señor lo puede hacer, transformando esa naturaleza y dándonos una naturaleza inclinada a hacer su voluntad. Amén. Ahora también dijimos que el camino del justo, del sadik, tiene que estar muy entrelazado a lo que es el cumplimiento de la Torá. La Torá es la base de la obra de un justo. Si usted quiere tener una especie de manual sobre lo que uno tiene que hacer para agradar al Señor, ahí está la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y el Salmo primero, ya dijimos, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de impíos, ni se detiene en caminos de pecadores, sino que dice, más bien en la Torá del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y ahí está, o sea, un sadik es aquel que está constantemente meditando en la Torá, en la ley del Señor y haciéndola cumplir en su vida. Y desde luego, eso le hará prosperar como un árbol que está plantado a corrientes de agua. En eso radica en la obediencia. Luego dijimos que como ejemplo, Noaj o Noé es uno de los muchos personajes, bueno, no tantos en la escritura que se les llama o se les reconoce como un sadik. Y de él se dice que halló gracia ante los ojos del Señor y él fue, ¿verdad?, un hombre que caminó con el Señor y era perfecto en sus generaciones, así se le llama. Y fue elegido por el Señor para rescatar a su familia, para predicar a toda una generación. Y se dice que los méritos de justicia de Noé provocaron la cobertura sobre él y su familia, porque al final de toda aquella generación solo ellos fueron salvados por los méritos de este justo llamado Noé.
Ahora dijimos que dentro de las cualidades que debe de tener un sadik, un justo, una de ellas, además de la techubá, de hacer techubá, arrepentimiento continuo, de obedecer la Torá, otro elemento es la fe. Y aquí es donde hablamos de la fe de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Que fue el precursor de toda una serie de sadikim o justos que hasta el día de hoy se distinguen por su fe, como es el caso también de Job. De manera que el sadik es entendido como aquel que vive dentro, por y para la fe del Elohim de Israel. Y ahí es donde se cumple en las obras de un justo lo que dice Romanos 1:17, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Ahora hablamos de que también al Mesías, al Mashiach, Sadik, al Mesías justo, se le atribuyen, según Isaías capítulo 11, algunos dones. Y ahí es donde se habla de este pasaje donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. Y ahí menciona varias cualidades de ese espíritu: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Yahweh. Y esos son los atributos que se le adjudican al Mesías como el principal justo en las Escrituras. Acuérdense que estamos haciendo un repaso para que ustedes se acuerden lo que compartimos la primera parte. Hablamos también que el Sadí guarda la Torá. Y esto hace que el Sadí cumpla la Torá de una manera distinta a los demás hombres, porque la tradición judía, acuérdense que los judíos tienen la Torá escrita, lo que para nosotros es la Biblia, el Antiguo Testamento, y tienen la Halajá, que es una serie de reglas que surgen en base al criterio de interpretación de los rabinos. De manera que para un justo no es tanto problema pegarse a las reglas religiosas, sino tiene ya internamente integrado ese apego a la obediencia al Señor, de tal manera que de una forma internalizada, ¿verdad? La justicia se manifiesta en sus obras, muy por encima de lo que las reglas religiosas le pidan. Y de esto se trata, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucha gente que se basa más en las reglas religiosas, pero realmente si uno está pegado a cumplir la Torá, las reglas salen sobrando, porque realmente va a ser parte de nuestra inclinación obedecer los mandatos del Señor. Ahora, de esto fue lo que dijimos que se refiere en Gálatas 5, 22 y 23 el rabino Shaul, cuando habla de del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay halajá, no hay ley, o sea, no hay reglas humanas que puedan contrarrestar a una persona que tiene sus frutos. Es una persona justa, y eso es parte de andar en el Espíritu, desde luego, como un hombre justo. Ahora, dijimos entre otras cosas que otra de las prácticas que hace un justo es la tefilá. ¿Qué es la tefilá? La oración, que según el pensamiento judío es una de las formas más íntimas de acercarse a Dios a través de la oración. Y esto debe ser una práctica constante de un hombre justo. El ejemplo que damos, ¿verdad?, de una oración de un sadik, de un justo, es lo que dice Santiago 5, 16 y 17, refiriéndose a la oración eficaz del hombre justo. ¿Y a quién pone como ejemplo? A Elías, que dice que aunque era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar y el cielo dio la lluvia. ¿Por qué el Señor lo escuchó? Pues porque era un hombre justo. Y aunque no era perfecto en todo el sentido de la palabra, sin pecado, sin embargo su oración fue poderosa, como lo puede ser la nuestra si somos justos igual que Él. Y después de la oración hablamos también de lo que es la sedeká. ¿Se recuerdan lo que es la sedeká? La sedeká de un sadí. La sedeká es la palabra que significa ayuda al necesitado. Y en este sentido también el ser una persona que hace obras de justicia, ayudar al necesitado, nos abre las puertas, porque aquí dice Isaías 26:2, abrir las puertas y entrará la gente sadiquín, guardadora de verdades. Y dijimos que es tan importante esto de la sedeká, que es un concepto de justicia social que existe hasta la actualidad en el judaísmo. O sea, el hacer obras de justicia está muy arraigado en la fe hebrea, porque si se supone que somos justos, pues debemos de manifestarlo.
Y las grandes oportunidades que tenemos pues es ayudando a los necesitados. Por eso en la Torah se habla mucho de ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, porque estas son las obras de justicia, la sedeká, que junto con la techubá, el arrepentimiento, la tefilá, la oración, van acompañadas como aquello que se espera de una persona justa. Hablamos también de la fe, ¿se acuerdan de la emuná? Y que dijimos que debe ser equiparable a la confianza ciega de un niño, que un niño tiene por su padre. Y así lo dijo el Señor en Mateo 11:25, cuando dijo, te alabo, Abba, Adón del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, la fe de un niño, la confianza plena en su padre, debe ser otra cualidad de un sadik. Y luego, ya casi al final, estuvimos hablando de los dos tipos de sadikim, ¿se acuerdan? El primero es aquel sadik de nacimiento, el cual ya es engendrado muchas veces desde el vientre de su madre para tener ese nivel espiritual. Y los ejemplos que dimos fue Yirmiyahu, que es, ¿quién? Jeremías, y Shaul Hatarsi, que es Saulo de Tarso, o mejor conocido como Pablo. Son ejemplos de personas que desde su nacimiento fueron elegidos para ser sadik, hombres justos que cumplen la voluntad del Padre de manera casi instintiva. Y el segundo tipo de sadik es aquel que se ha elevado negándose a sí mismo, como dice Mateo 16, alcanzando la santidad a través de los logros espirituales y de la aflicción constante. Ejemplos de ello David, que aunque fue muy pecador, tuvo sus grandes caídas, pero fue un hombre que siempre estuvo luchando por obedecer al Señor y no por nada se le llama un hombre conforme al corazón del Señor. De estos dos tipos de sadik, dijimos cuál de los dos es más importante o tiene más mérito. Algunos dirán, bueno, aquel que se niega a sí mismo, que se mortifica, y algunos dirán que el que nace, ¿verdad?, siendo sadik. El hecho es de que cada quien tiene su lucha. El sadik de nacimiento tiene una guerra principalmente contra el pecado externo, y el sadik es formado por la mortificación y la negación. Su principal lucha está con el pecado interno. O sea, ambos luchan, ambos no es fácil, pero son dos clases de sadikim que podemos tener. Y finalmente terminamos la vez pasada en el primer tema hablando de las caídas de un sadik, ¿se recuerdan? Un sadik puede pasar por prueba, por tribulación, como dice el Salmo 40, porque de ahí se basa su arraigo al Señor después de haber pasado por tribulación y por malas experiencias. Por eso dice el Salmo, pacientemente esperé a Yahweh, él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, después de pasar una experiencia así, se puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Y ahora dice, pues, ¿verdad? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán y confiarán en el Señor. Ese es el resultado. Y el mejor ejemplo de cómo el Señor permite la caída de un sadik es la caída que tuvo la nación sadik, que es el pueblo de Israel. Y de esto habla Romanos 11, cuando dice que pregunta, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen para siempre? Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Ese era el propósito. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, dice, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Así de que Israel fue la nación sadik que tuvo que ser cegada por un tiempo para darle entrada a la plenitud de los gentiles, época en la que estamos hoy. Ahora, llegamos así, en este breve repaso, a la segunda parte. A esta segunda parte le llamé el sadik de los sadikim. ¿Cómo se traduciría eso? El sadik de los sadikim, el justo de los justos. ¿Y quién es el justo de los justos? Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Y aquí quiero hacer referencia a lo que dice Primera de Pedro 3:18. Él dice, porque el Mashiach, el Mesías, también padeció una vez para siempre por los pecados. El sadik, así lo llama Pedro, el justo, por los injustos para llevarnos a Elohim. Eso es lo que dice Pedro en la primera carta. Así de que el justo de los justos, ¿quién es? El que está por encima, Yeshua HaMashiach.
Y eso lo vamos a explicar en este tema. Ahora sí, vamos a continuar para que tome nota. Mire, quiero enfatizar que aún hay más dones que los sadik o los justos pueden tener según la Biblia. Según la Biblia, el sadik es capaz también, entre otras cosas, de todos los atributos y virtudes que ya vimos, es capaz de proyectar su espíritu fuera de sus límites corporales y ver los eventos que están sucediendo en otro lugar, ¿eh? Esto entre las ciencias metafísicas se le llama la capacidad de transportación o de ver más allá de lo que no está físicamente junto a nosotros. Y eso sucedió en la Biblia. Díganme cuál caso recuerdan ustedes, el caso más conocido, el del profeta Eliseo, quien rehusó, se recuerdan, aceptar un presente del general sirio Naamán, después de que él le dio la fórmula para curarse de su lepra, que fuera, ¿verdad?, al río Jordán y se la zambulliera 7 veces. Y aunque este hombre estuvo a punto de no hacerlo, lo convencieron sus criados y finalmente fue, ahora sí que más que a la fuerza que con ganas, y cuando obedeció lo que el profeta Eliseo le dijo, se curó de la lepra. Pero cuando fue con Eliseo y le dijo, aquí te traigo regalos por haberme sanado, él no los quiso aceptar. Pero cuando su siervo Jesse, ¿verdad?, escuchó, le dijo a Eliseo, y vengo, y fue detrás de él, y con mentiras fue y le sacó regalos, le dijo, Naamán, resulta que Eliseo me mandó porque acaban de llegar unos profetas y requiere de alguna de las cosas que le ibas a dar. Y lo hizo, como sabemos, con argumentos falsos para quedárselo él. Y dice aquí que el espíritu de Eliseo pudo acompañar a Jesse, su siervo, y ver su vergonzosa falta de integridad, obviamente al mentir. Y al regresar Jesse, después de ocultar los vestidos y el dinero que le dio Naamán, el general sirio, al llegar, fíjense bien, a casa de su señor el profeta Eliseo, el profeta le reprochó su codicia diciendo, ¿de dónde vienes, Jesse? A ver, le dijo, ¿de dónde vienes? Lo puso a prueba, ¿eh? Y obviamente él, pues, no dijo la verdad. Y vean qué fue lo que dice en Segundo de Reyes 5, del 1 al 27. Ahí están los dones del Sadik. Él dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió él. Pero Eliseo insistió y dijo, cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, fíjense lo que le dice, ¿no estaba también ahí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso y blanco como la nieve. ¿Cómo la ven? Por andar de mentiroso y de avaro. ¿Pero qué notan aquí? Eliseo no tuvo que salir de su casa. El encuentro de Jesse con Naamán fue allá, a la distancia. No había forma de oírlo, no había forma de verlo con miralejos, no existía el GPS para decir, a ver, aquí te detectó, ya oí dónde estabas. Fue, dice, el mismo don que tenía el profeta para poder descubrir lo que estaba pasando allá. Hay que recordar que también fue ese don de Eliseo lo que hizo que varios de los reyes de Israel escaparan de las trampas de la guerra de los asirios, hasta que el rey asirio dijo, pues, ¿cómo es posible que adivinan nuestras estrategias de guerra? Y hasta que alguien le dijo, es que ellos tienen al profeta Eliseo, y ellos le dicen todos los movimientos tuyos, él se los dice al rey. O sea, tenía ese espíritu de poder mirar más allá de la distancia, los dones del Sadiquín. Esto mismo se menciona en Shaul. Shaul menciona un fenómeno muy semejante al de Eliseo, de este don de Eliseo, cuando junto con la comunidad de Corinto hubo de juzgar un escandaloso caso de incesto sin que él estuviera presente. ¿Qué dice 2 Corintios 5, del 1 al 5? ¿Han leído el pasaje? Fíjense lo que dice Shaul. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que algunos tienen la mujer de su padre.
y estáis tan llenos de orgullo, cuando deberíais estar llenos de tristeza. Y vean lo que pregunta. ¿No deberían más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Adón Yeshua, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yeshua. En otras palabras, él dijo, yo no estoy ahí en cuerpo, pero está mi espíritu para juzgar junto con ustedes al que tal pecado cometió. Entonces, Shaul también tenía esta capacidad de revelación, que son uno de los dones extraordinarios de un sadik. Vean, ¿y a quién más recuerdan que podía adivinar los pensamientos de la gente? ¿A quién más? Además de Eliseo y además de Shaul. ¿Se recuerdan? Ahí están, miren. Algunos sadiquín fueron capaces de leer los pensamientos de sus interlocutores por el espíritu de profecía que moraba en ellos. Y el mejor ejemplo, los evangelios declaran que Yeshua lo hacía a menudo con los herodianos, los escribas, fariseos y saduceos que cuestionaban sus enseñanzas, o que muchas veces trataron de tenderle trampas con toda suerte de estratagemas, desde la adulación sutil, pasando por la presión legal, hasta la injuria abierta. Y los evangelios dicen que él no tenía necesidad de que le dijeran lo que la gente tenía dentro de ellos mismos como intención o pensamiento. El Señor lo sabía. Y en todos los casos, las trampas de estos adversarios del Señor fueron reveladas sus intenciones gracias al espíritu y el don del Sadik Yeshua, que podía adivinar lo que ellos pensaban. Amén. Ahora alguien dirá, bueno, pues esto está difícil, no cualquiera tiene ese don. Desde luego que no, es una revelación especial que tiene un Sadik, como el caso de Eliseo, de Saulo de Tarso o Pablo, y en el caso de Yeshua. Ahora mire, pasando a otra cosa, ¿cuál es el alimento del Sadik? Mateo refiere que Yeshua había ayunado y orado por 40 días al inicio de su ministerio, al cabo de los cuales desde luego sintió hambre. Entonces Satán se aprovechó de esas circunstancias para lanzarle una gran tentación. ¿Y cuál fue la tentación según Mateo 4? Si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y con esta respuesta dada por Yeshua, ¿verdad? Que salió del alma del Sadik Yeshua, nos explica cuál es el alimento esencial para un Sadik, el alimento espiritual, cuya fuente de vida, obviamente, pues es la palabra, es la santidad, la Torá, de la cual se alimenta, de manera que ni el mismo Satanás pudo rebatir tal afirmación. Y 3 veces lo tentó, y 3 veces con la Torá, con la escritura, Yeshua lo pudo contrarrestar y vencerlo. Amén. Es que el alimento del Sadik, el alimento espiritual, es la palabra, hacer la voluntad del Padre. Ahora miren, lo que voy a compartir enseguida, aunque no está en la escritura como tal, pero es parte de las tradiciones judías. Hace poco escuchaba a un rabino judío que decía, los cristianos nos critican mucho porque dicen que ellos solamente se basan en la Biblia, nosotros tenemos tradición oral. Y dice cierto, aunque también explicó, dice, también el cristianismo tiene sus tradiciones, aunque no las reconozcan, y ya lo sabemos. Pero dentro de este libro del llamado Talmud, y hay otro que se llama el Zohar, vienen historias interesantes acerca de los grandes sadiquín del pueblo hebreo. Y los quise compartir para que se den una idea de cómo hay ideas muy arraigadas sobre el tema del sadiquismo en el pueblo de Israel y en sus tradiciones. Entonces, el Talmud y luego el Zohar dedican muchas secciones a los sadiquín. En una de ellas se dice que en la generación del desierto, o sea, cuando Israel estuvo 40 años en el desierto, recibió 3 dones
por el mérito de sus tres grandes sadiquín. ¿Quiénes fueron estos tres grandes sadiquín? Bueno, por el mérito de Miriam, Miriam que es la hermana mayor de Moisés, recibieron la peña de Oreb. Por el mérito de Aarón, las nubes de gloria. Y por el mérito de Moche, o sea de Moisés, el maná que descendió del cielo. Porque según este libro de tradiciones, el Talmud, ellos personifican los tres pilares que sostienen el mundo. Así es como lo ve el judaísmo. ¿Cuáles son los tres pilares? Los actos de misericordia, la bodá, ¿qué es la bodá? La disposición al servicio, y la Torá, que esa sí la conocemos. Y según se dice en esta tradición, al morir estos tres personajes, esos dones cesaron en el pueblo de Israel. Son tradiciones, pero nos habla mucho de las creencias sobre lo que es las obras de un sadik. Ahora miren más, hablando de estos tres personajes, Miriam, Aarón y Moisés. La Torá registra que cuando murió Miriam en Cades, fue la primera de los tres en morir, el agua escaseó, causando una enorme aflicción a los hijos de Israel. Usted puede leerlo en Números, capítulo 20, del 1 al 2. Cuando ella murió, casualmente, les faltó el agua. Posteriormente, cuando falleció Aarón en la cumbre del monte Or, la tradición dice que las nubes de gloria que estaban en el campamento se retiraron, según Números capítulo 21. Lea los pasajes. Y por último, cuando murió Moche en el monte Moab, el maná cesó de caer un poco después de que ellos entraron a las tierras prometidas. Ya no hubo maná, aunque celebraron la fiesta de Pesach en los llanos de Jericó el día 16 de abril. Ahí está Deuteronomio 34 y Josué capítulo 5, puede leerlo. Y esto la tradición hebrea dice que cesaron esas bendiciones cuando murió cada uno de los tres hermanos que eran los líderes, la familia líder del pueblo de Israel en el desierto. Son tradiciones, si usted lo quiere ver, pero se habla de la tremenda influencia que estos tres sadik, Miriam, Aarón y Moche, tuvieron en el pueblo de Israel. Porque es aquí donde quiero entrar, hermanos, algo importante. Un sadik tiene gran influencia, ya lo vimos, la oración de un justo es eficaz y poderosa. Y tiene mucha influencia, así como usted dirá, bueno, Elías tuvo gran influencia para detener la lluvia y para hacer que lloviera. O sea, ¿cómo tenían tanta influencia y tanto poder? Se puede hacer porque un justo tiene mucho peso delante de Dios. Y es lo que vamos a ver, vean. Hablamos de tres, Miriam, Aarón y Moche, Moisés. Ahora, 6 grandes sadiquín, otra tradición judía. De la misma forma, el Talmud registra que 6 sadiquín no fueron tomados por Abadón, como se le llama el ángel de la muerte. O sea, según la tradición, estos 6 no fueron llevados por el ángel de la muerte, sino que el Señor los levantó de forma directa. ¿Quiénes son estos 6 personajes? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Miriam, Aarón y Moche. Según la tradición del Talmud, ellos trascendieron a través de lo que en hebreo se le llama el Ninat Nechikao, que es el beso divino, según la tradición. El Señor en persona, según dice la tradición, los despidió con un beso al morir. Y esta conclusión, fíjense, guarda relación o conexión con el libro de Judas. ¿Qué dice Judas, versículo 9? Él registra, según una antigua tradición oral y viene en el Nuevo Testamento, donde aparece que Satanás, conocido también como el Abadón o el ángel de la muerte, disputó con el ángel Gabriel el cuerpo de Moisés. ¿Se recuerda lo que dice? Porque hasta la fecha los judíos no saben dónde está el cuerpo de Moisés, porque nadie lo enterró. El Señor le dijo, sube acá al monte tú solo, y ahí murió, ya no bajó. Pero nadie supo dónde quedó su cuerpo, y la tradición dice, está registrado en Judas 9, que Satanás peleó con un ángel por el cuerpo de Moisés. El hecho es de que el adversario se atrevió a reclamar el cadáver de Moisés, es porque creía tener derecho legal de poseerlo, pero con propósitos malignos. ¿Para qué quedaría el cuerpo de Moisés? Si era líder,
supuestamente para hacer algo de sus artimañas para engañar al pueblo, ¿no es cierto? Pero no le fue concedido. Pero ahí está la tradición, 6 grandes sadiquín murieron después de que el Señor les dio un beso, según la tradición. No lo podemos ver en la Biblia, pero son tradiciones de lo que es la influencia de un sadiquín. Ahora, tenemos 3, tenemos 6 y tenemos 36 sadiquín. Otra tradición del Talmud dice que por lo menos hay 36 sadiquín anónimos en el mundo, denominados Sadikim Nizraim, que significan los 36 justos. Y gracias a ellos, según la tradición, Elohim no ha destruido el mundo, puesto que la justicia del Sadik garantiza la existencia de los pueblos y las naciones. O sea, fíjense hasta dónde se cree que 36 hombres justos pueden mantener sobreviviendo a todo el mundo. Y vaya que ahorita ya somos 7,000 millones de habitantes. Significa que un justo tiene tanto poder para influir y detener la ira del Señor sobre el pecado de la humanidad. ¿Y esto cómo lo podemos ver en la Biblia? Se relaciona con lo que hizo Abraham cuando fue anunciado. Le dijeron, mira, el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra donde está Lot. ¿Y él qué hizo? Se puso a orar, a interceder y abogó por las 5 ciudades de la llanura. Él no solo pidió por Lot y su familia, pidió por las 5 ciudades de Sodoma y Gomorra. Y él pidió, el Señor le pidió como mínimo que hubiera 10 sadiquín por cada ciudad para no destruirla. Y ya vemos en Génesis 18 cómo el Señor, Abraham le fue diciendo, Señor, ¿y si hay menos? ¿Y si hay menos? Sí, dijo, todavía la puedo salvar. Y al final de los 50, ¿cuántos se salvaron? Pues solamente Lot, su esposa y sus 2 hijas, aunque la esposa sabemos que se convirtió en estatua de sal por su desobediencia. O sea, al final nomás ellos quedaron. Pero hay esta tradición que 36 justos mantienen la sobrevivencia de todo el mundo, porque el Señor escucha la intercesión de un justo como lo hizo con Abraham. Ahora miren, hay una última. Esta me gustó mucho, la tradición de los 10 sadiquim. Otra vez, el libro de tradiciones judías, el Talmud, dice que la regla de un mínimo de 10 sadiquim se puede conceder el perdón por el pecado que merece la pena capital y aplica también al pueblo de Israel. Y ahí viene algo que se llama un midrash nazareno o una parábola que dice lo siguiente. A mí me encantó, son tradiciones, si usted quiere, no están en la Biblia, pero habla de lo importante que para el pueblo de Israel son las obras justas de un sadik. Y cómo tiene tanta influencia y tanto poder. Fíjense cómo dice el relato, lo puse tal y como lo encontré. Es un midrash, una parábola hebrea. Y dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí y supo que los israelitas habían hecho el becerro de oro, ¿se recuerdan la historia bíblica? Decidió rogar al Todopoderoso que perdonara al pueblo. Él le dijo, perdona el pecado de tu pueblo, imploró. Yahweh le contestó en medio del viento huracanado, el fuego y el terremoto. ¿Acaso tienes a 10 sadiquín para que Israel alcance el perdón? Porque era un pecado grave la idolatría, el becerro de oro que se hicieron. Y le dijo el Señor, dime sus nombres antes de que destruya tu pueblo. Estuvo a punto de hacerlo. Y fíjense, ¿qué pasó después de este relato? Sumamente turbado, Moshe empezó a nombrarlos y dijo, Aarón, Eleazar, Itamar sus hijos, Josué, Caleb y Nun. A lo cual el Todopoderoso respondió, bien has dicho, Moisés, todos son justos, pero aún faltan 4. Son 6. Desesperado, Moshe trató de ir más atrás hacia el pasado del pueblo judío y contesta, no se enoje mi señor, porque solo soy polvo, pero ¿puedo llamar a los patriarcas? Desde la nube oscura, el Shaddai dijo a Moshe, por amor a ellos y a su pacto puedes hacerlo. Moshe declaró, he aquí Abraham, Isaac y Jacob. El estruendo de los elementos aumentó y la voz de Elohim tronó desde la altura más amenazadora que nunca. Y dijo, Moshe, te falta uno. Híjole,
Moshe, ensombrecido por la inmensidad del desastre en vano, buscó a su derecha y a su izquierda, mas solo encontró la furia del turbión. Con profunda vergüenza observó al pie del monte a su pueblo entregándose a la idolatría. Triste hasta la muerte, cubrió su rostro con su talid y musitó mientras las lágrimas le cegaban su mirada y respondió: no hay nadie más. Le faltó uno. Y fíjense cómo termina la historia, ¿eh? De pronto el viento huracanado, el fuego y el terremoto cesaron de bramar, y un silbo apacible y delicado acarició la faz de Moshe. Y aquí la voz del todo misericordioso bajó desde los cielos suave, tierna y amorosamente y le responde: Moshe, 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 aquí estoy yo. Entonces Moshe se regocijó al proclamar: y por último invoco a Yahweh Hatzadik, el justo. Y ellos, dice, son los 10 sadiquín en los que mi alma aguarda para alcanzar el perdón del enorme pecado de este pueblo de dura cerviz. Y el Señor los perdonó, dígame si no. O sea, ¿había en el pueblo 10 justos? Sí los había. Y Moisés tuvo que completar invocando al Señor mismo y a los patriarcas porque no había más. Y con eso fue suficiente para salvar de la ira del Señor a todo el pueblo de Israel. Dígame si no, la presencia de un justo hace la diferencia entre toda una nación de pecadores. Hablando de los sadiquín, hay una tradición de un rabino, el gran rabí, o se le llama el Maharal de Praga. Existió en la Edad Media. Su nombre era Judá Loeb ben Bezalel. Y él escribió, dentro de toda la vasta tradición judía que vale la pena conocer, él dijo estas palabras refiriéndose a Moshe: los sadiquim de todos los tiempos comparten como común denominador un apego absoluto, dedicación y devoción al Eterno, la Torá e Israel. Ellos siguen y comparten las cualidades del primer gran líder y pastor de Israel. ¿Quién es? Moshe, Moisés. De hecho, son considerados como extensiones y reflexiones de Moshe mismo. Ha sido dicho que no existe generación sin un líder como Moshe. Lo anterior no está postulado en términos de simple analogía, sino en un sentido totalmente real. Una extensión y una emanación de Moshe existe en cada generación y en cada sadik. Vean cómo el pueblo judío tiene el concepto de que así como hubo un sadik llamado Moshe, líder principal del pueblo de Israel, en cada generación hay uno que por sus buenas obras influye en toda una generación pecadora, y de manera entonces que el sadik es una figura importante en la sociedad. Ahora, ¿cuál fue el principal de los sadik? Y vamos a aterrizar esto a lo que quiero llegar. Yeshua. Yeshua perteneció a una familia de sadikim, ¿sabía usted? Que vamos a ver lo que dicen los evangelios, el Nuevo Testamento, como le llamamos. Yeshua ben Yosef, como es un nombre hebreo, Yeshua, hijo de José o Joseph, nació y creció en un mundo donde el sadiquismo era la norma y no la excepción. Dentro de los judíos había toda una tradición y un legado generacional de sadiques o sadiquim. Su padre, Yosef ben Jacob, era un sadik, según Mateo 1:19. Era un hombre justo. Acuérdense que no quiso difamar a Miriam cuando supo que estaba embarazada, ¿no? Según la tradición. Al igual que su madre Miriam y sus hermanos, el más conocido de ellos es Jacob, quien llevó el nombre de su abuelo de acuerdo a la costumbre judía, y escribiría una epístola del Brit Hadashah, la epístola de Santiago, como la conocemos. Sus tíos, el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, su primo Johanán, conocido como Juan el Bautista, eran también reconocidos sadiquín. Lea Lucas 1 del 5 al 15 y Marcos 6:20, se va a dar cuenta que así son declarados como una familia de justos, de sadiquín. De ahí provenía Yeshua, no de cualquier familia. Yeshua como el sadik.
Cuando Yeshua fue llevado por sus padres al templo, siendo aún un bebé, ¿verdad? Al tiempo que tenía que ser presentado, dos sadiquín fueron movidos por el Ruach HaKodesh. ¿Quiénes fueron? Shimón y Ana, quienes le reconocieron como el Mesías de Israel según Lucas 2 del 25 al 38. O sea, ya lo reconocieron como alguien especial. Dos justos, dos sadiquín del templo. Y otros más se admiraron de su doctrina cuando él ya estaba en su ministerio. Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él era un sadí, además de un rabino, maestro de la Torah. Y según Juan 17, 25, cuando él oraba en intimidad con el Padre, gustaba de llamar al Todopoderoso con la frase Abba Hatzadik, Padre justo, el Padre justo. Y vea, ahí son pistas de cómo Yeshua creció, nació como un sadik dentro de la tradición judía. Y más de esto, vean, aquellos que le buscaban con sinceridad recibían una cálida invitación para venir a ser sadiquí, igual que él. Un día invitó a un joven aristócrata diciendo, Mateo 19, 21, si en verdad has tomado esto seriamente y quieres venir a ser un sadik, se traduce como un seguidor en la Biblia Reina Valera, ve y vende tus posesiones y reparte a los pobres y tendrás un galardón grande reservado para ti en el reino de los cielos y ven y sígueme. Esa fue la invitación. ¿Quieres hacerte un sadiquí? Sígueme. No es exageración decir que Yeshua fundó, fíjense bien, el movimiento sadiquita más grande en toda la historia del judaísmo y sus talmidín. ¿Quiénes son los talmidín? Los discípulos dieron al mundo toda una generación de sadiquín de toda tribu y lengua, y esto está confirmado en Hechos 13:47. ¿Qué dice? Te he puesto como luz para llevar para las naciones, para que lleve salvación hasta los confines de la tierra y guíen a las naciones por las sendas de la Torah. Esa fue la misión que los discípulos interpretaron de Yeshua como la luz de las naciones. Pero no solo Yeshua, sino a través de los discípulos, los talmidim, iban a ser una generación de sadiquitas, de hombres justos, que iban a influir en las naciones a través de la prédica, de lo que llamamos el evangelio, la Torá, a través de su ejemplo. De manera que fue el precursor de toda una generación de sadiquitas hasta el día de hoy. Ahora vean, entrando en esto, los sufrimientos del sadik Yeshua, porque para llegar a ser un sadik, Yeshua fue elegido como sadik desde antes de nacer, pero también a través de sus méritos, sobre todo el sufrimiento, se ganó, se ratificó su función y misión como un sadik. Hay otra forma en que Yahweh ha escogido para darnos cobertura y es la que está relacionada con el sufrimiento de los justos. Fíjese bien, así como Noé salvó, ¿verdad?, a su familia por sus méritos justos, gracias a él su familia fue cubierta. Todo el mundo fue cubierto gracias al más grande de los sadik. Y aquí lo vamos a ver. Por sus sufrimientos. Es decir, Yahweh usa los sufrimientos de los justos para que a través de ese precio sean cubiertas nuestras rebeliones y maldades. Como dijo Shimón Kefa, o sea, Pedro, primera de Pedro 3:18, ¿cómo escribe él? Refiriéndose al sufrimiento de Yeshua. Porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el Sadik, el justo, por los injustos, para llevarnos a Elohim. Quiere decir que los méritos de Yeshua, su obra, su sufrimiento, su sacrificio, tuvo el gran mérito de alcanzar e influir para perdonar el pecado de toda la humanidad hasta hoy. Y aquí es donde llegamos a esto que estamos ya por terminar. El justo de los justos, el sadik de los sadikim, es Yeshua HaMashiach.
Él fue quien, a través de sus sufrimientos, logró darnos la más grande de las coberturas que hubiera podido darnos un tzadik. Más que la que dio Abraham para salvar a su hermano Lot. Más que la que dio Noah para salvar a su familia. Amén. Es la más grande de las obras de un tzadik. Pues en él no hubo pecado que pudiese bloquear la misericordia de Yahweh. Salomón nos dice, Eclesiastés 7:20, vea, ciertamente no hay hombre tzadik justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Según el concepto del judaísmo, no hay alguien que sea sin pecado, excepto uno, ¿sí? El justo de los justos, Yeshua HaMashiach. En él no se halló pecado y su justicia alcanza a cubrir todos los pecados de la humanidad. Primera de Pedro 2, del 22 al 24, que dice, Yeshua no cometió ningún pecado, ni un engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos por la justicia. Por su justicia, por sus heridas fueron ustedes sanados. Y es lo que dice Pedro. Él entiende que todo el peso del pecado lo llevaron las obras justas de Yeshua a tal sufrimiento en la cruz, y con eso él cubrió con la justicia de él sus méritos, todo lo que nosotros necesitábamos para vivir ahora justificados y perdonados. Amén. El justo de los justos, Yeshua. Ahora, ¿cuál es el alcance de su obra? Según Shaul o Pablo, él hace un resumen del porqué y la razón de sus enseñanzas. Romanos 5, del 6 al 8, un pasaje conocido. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? El justo por los injustos. Amén. Para llevarnos al Señor, él tuvo que morir por toda la humanidad. Esta es pues la más grande de las misiones que puede tener un justo, que por causa de su justicia, sus méritos y obediencia, alcance expiación divina para sus hermanos y para todos los que él ama. Las ovejas perdidas, la casa de Israel. Yeshua nos amó de esta manera que llevó nuestra rebelión y se soportó el sufrimiento nuestro, pues para eso había nacido, para eso murió y resucitó. Ese es el resumen de la obra de Yeshua como un justo que sufre para dar expiación divina a todo el pecador. Terminamos con este pasaje, de la obra y el alcance de Yeshua el justo. Isaías 53, del 10 al 12. Isaías pudo ver de forma profética 700 años antes de que Yeshua naciera. Pudo ver no solo su sufrimiento, sino el alcance de su obra justa. Cuando dice en este conocido pasaje de Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo Sadik, mi siervo justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Fíjense hasta dónde llegó el alcance. El alcance que ya veía Isaías desde un inicio, para aquel justo que iba a dar su vida, pero que iba a cubrir todo el pecado de la humanidad y sería contado entre los grandes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Amén. Yeshua el Sadik de los Sadik. Su obra no es superada en alcance por lo que él hizo para cubrir, ¿verdad?, con expiación
a todas las generaciones desde entonces hasta el día de hoy. Y miren, termino con esto, la conclusión. Pero esta parte es importante, vean. Somos parte de una generación de Sadiquí. Porque alguien dirá, y los Sadí, bueno, se quedaron con Yeshua, los discípulos, y al morir el último los discípulos, Juan, se acabaron los Sadiquí. Ya no hay más Sadik a la forma del Antiguo Testamento, de Abraham, de Moisés, de Elías, de los grandes profetas, de Yeshua, de los discípulos. No. Usted debe saber que somos parte de una generación de Sadiquim. Yeshua fue uno más de la gran cadena de Sadiquim que el Eterno ha levantado desde el tiempo de Abraham, de Noah incluso, y pasando por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y los profetas como Elías, Yirmiyahu, ¿quién es? Jeremías y Daniel, así se escribe en hebreo, hasta los últimos talmidín de nuestro tiempo, para representar al Eterno en cada generación con todos los retos del entorno de pecado y tentación en que vivieron y sin renunciar a su integridad. Porque alguien dirá, los discípulos modernos de este tiempo del siglo XXI enfrentamos más adversidades que estos otros Sadiquín de la antigüedad. Pero dígame si no, siempre ha habido tentación. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra. ¿De dónde salió, de qué generación salió Noah? De una generación perdida que tuvo que llegar al diluvio para limpiar porque era una generación de pecadores. ¿Y qué decir de Elías? En tiempos de los reyes que ya se ha predicado mucho de pura idolatría. Jeremías, Daniel, no se diga, entre los babilonios. O sea, todas las generaciones han tenido sus retos del entorno de pecado y vivieron siendo íntegros. Significa que nosotros también podemos hacerlo en nuestra generación. Y aquí es donde va el reto, vean. Somos parte de una generación de Sadiquín. Un Sadik, ya dijimos, es una persona cuya alma está elevada y está tan conectada a Hashem que literalmente mantiene el mundo en existencia. Si alguien dirá, ¿qué es lo que hace mover al mundo? ¿Qué es? Alguien dirá, ¿el dinero? ¿Qué será? ¿El trabajo? ¿Qué es lo que hace mover al mundo? Las obras justas de los Sadik, que representan al Eterno, al Señor en cada generación por perdida que esté. Y aunque para muchos el Sadik nace con un alma especial, todos aspiramos a ser el tipo de Sadín que mantiene su alma pura y sus valores por encima del mundo. Cada uno de nosotros puede convertirse en un Sadik si dejamos que el Eterno nos perfeccione en su santidad y nos apegamos a obedecer su Torah. Porque habrá alguien que diga, no, un Sadik al estilo de aquellos antiguos profetas, apóstoles, ya no hay. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Y vean, terminamos con esto. El Sadik es que nace la acción justa en el momento justo. Es la persona que antepone el bien de sus semejantes a sus intereses personales, siendo su objetivo conducir con su buen ejemplo al mundo hacia Elohim y a su voluntad perfecta contenida en la Torah. Ya está la imagen de Yeshua y los apóstoles, los emisarios, los talmidín, los sadiquín de su generación. Y vaya que impactaron el mundo, De manera que, ¿qué se dice en el libro de los Hechos cuando llegó la prédica ya a los lugares más lejanos del mundo romano? Dice, hasta acá llegaron estos que trastornan al mundo entero. O sea, tienen al mundo de cabeza con la prédica, con el ejemplo, con las señales que hacen anunciando el evangelio. Y ahí está, fue una generación que impactó el primer siglo, todo el territorio romano llegó a conocer el evangelio gracias al testimonio de 12 hombres que empezaron. 11, bueno, quitando a Judas. ¿Y qué no podremos hacer el día de hoy? Y vean, ahí dice, una generación de Sadiquim. Los Sadiquim pues son en cada época quienes representan el ideal espiritual de su generación. Y ahí abajo termino con una pregunta. ¿Estaremos cumpliendo con nuestra misión como Sadiquim? Ahí está la pregunta.
Fíjese otra vez, los sadiquín son en cada época quienes representan el ideal espiritual de una generación. O sea, representamos al Señor y ante una generación pecaminosa, pero ahí es donde el sadí debe iluminar, ser la luz del mundo, como dijo Yeshua. Este tema nos dice mucho acerca de cuál es la función de un sadí, de dónde viene, de la tradición judía, de la escritura, pero sobre todo en nuestro tiempo, usted y yo representamos a un sadik, a una generación de sadikim, y quiera el Señor que hagamos bien nuestro papel para influir en nuestro entorno como hombres y mujeres justas y justos, que estamos tratando de obedecer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que usted y yo oramos, intercedemos, leemos la Escritura, clamamos, estamos representando a nuestras familias delante del Padre, así como lo hizo Moisés, representando a toda la nación israelita, como lo hizo Abraham en su tiempo, como lo hizo Noé, como lo hizo el propio Yeshua. Ahora a nosotros nos toca representar a nuestra generación delante del Padre, como sadik que somos. De verdad, tómeselo en serio. Esto no es cualquier cosa, pareciera demasiado para nosotros, pero no lo es, porque el Señor mismo nos ha dado una función, una misión que cumplir. Como sadí que somos, nuestra oración, por eso Santiago dice que la oración, verdad, eficaz del justo puede mucho. Y nosotros somos justos, somos sadí. Nuestra oración, nuestro ruego, nuestro consejo a la familia va a cubrir nuestros hogares, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea. Así es de que tomémoslo muy en cuenta, porque esto es verdad. No somos perfectos, no es que no tengamos errores, pero ¿sabía usted que la influencia nuestra como hijos del Eterno tiene mucha influencia en su familia, en la gente con la que usted convive? Gracias a su oración, a su testimonio, usted puede hacer la diferencia ahí donde usted se mueve, en el trabajo, en la familia, y debemos de aprovecharlo. Somos una generación de Sadequín que debemos de influir y dar luz a las naciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.